Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos con un nuevo programa de La Rueda. Bueno, personalmente estoy de vuelta, estuve viajando, haciendo unas cuantas cosas que luego les iré contando de a poquito. Pero el programa de hoy, ya lo tenía preparado Clelia. Le robo unos minutitos nomás, porque me gustaría pasar unas palabritas de Lucía y de Paco. Bueno, Lucía y Paco eh, eh, conformaban un grupo reducido que estaba caminando por la Gran Vía, que es la calle principal de la capital, Madrid, llena de gente. Hay veces que no se puede ni caminar por la cantidad de turistas de todos los países. Se escuchan todas las lenguas, gente del interior de España también. Bueno, pero ellos, a mí me llamó la atención porque era un grupito pequeño que estaban con las banderas palestinas. Entonces me acerqué a preguntarles, bueno, a dónde iban, qué estaban haciendo, cómo estaban organizados. Y bueno, me contestó Lucía y luego completó un poquito Paco, aunque el grupito, ellos se detuvieron en esta caminata, en esta marcha, porque un día, el día martes, hace un año, no son muchos, pero tienen muchísima constancia, hace un año realizan caminatas por la Gran Vía, con fotos de los niños y de los ancianos heridos y los días miércoles y viernes se reúnen en la Plaza del Sol, que es el lugar como nuestra Plaza de Mayo donde todos van a hacer las manifestaciones. Cuando uno pasa por ahí siempre encuentra algún grupito manifestándose. Así que bueno, Luisa, les mandamos saludos acá desde Buenos Aires, desde La Sí. Rueda, desde la Radio Conciencia Top New, si es que nos están escuchando, porque ellos se llevaron como para poder escuchar el programa con el cambio horario, con la diferencia de horas, tanto el domingo como el jueves. Bueno, ¿querés pasar los Ah, audios? ¿Qué son? qué No bien, tenía Lili. A ver, vamos con el primero. A ver, Queda. Ahí le aprieto. Hola, buenas tardes. Miren, la actividad que hacemos es apoyar a Palestina porque estamos contra el sionismo radical y estamos apoyando a Palestina hasta la muerte. Y somos un grupo, hoy somos 5 personas, solemos ser 5, pero a veces vienen 10 personas, que vamos con pancartas, con banderas y con fotos de niñas y ancianos heridos y casi muriendo. Venimos a protestar en apoyo a Palestina y que se sepa bien que el sionismo es un criminal y asesino. Damos vueltas por las calles principales de Madrid y tenemos bastante aceptación, el 90%. Algún sionista se mete, hay enfrentamiento, que a veces ha tenido que acudir la policía, pero son los menos. Pero el pueblo está respondiendo, nos responde bien. Pero a veces nos provocan por las banderas y por nuestro acto que hacemos. Y seguiremos hasta que siga, hasta que no se extinga Israel. Israel tiene que desaparecer del mapa. Bueno, muchas gracias, Lucía. Ay, ahí seguía el otro. ¡Ay, qué buen registro, Lili! Escuchamos bueno, el ahí otro. continúa Paco y Sí. Paco completa un poco más, Ah, eh, ahí, porque no estaba exactamente de acuerdo, pero bueno, por eso completa él la presentación. ahí escuchamos. Nosotros somos un grupo, nosotros somos un grupo que somos alrededor de 20, 20 y tantas personas que nos manifestamos 3 veces a la semana en el centro de Madrid. Tenemos los martes en la Puerta del Sol y los viernes, no, los martes paseos y los miércoles y viernes en la Puerta del Sol. Y somos un grupo de unos 20 personas y que estamos protestando porque queremos que se acabe el genocidio. Ese es nuestro primer punto, es ese. Y luego, pues eso, para que se respeten los derechos de los palestinos, que son el pueblo nativo de Palestina. Y en eso estamos.
Bueno, gracias. De ¿Cómo nada. es su nombre? Paco. Paco. Gracias, Paco. Muy bien. Bueno, les agradecemos mucho desde acá de Buenos Sí, Aires y que continúen con sus paseos y que continúen con sus movilizaciones. Yo también acá en Buenos Aires le comenté que hubo movilizaciones bastante importantes en apoyo a Palestina por el tema del genocidio, pero bueno, iban adelante otro grupito y se volvieron, como ellos se detuvieron y le dijeron, pero ¿qué pasa? Fuimos a Toledo y volvimos. Porque se demoraron ahí un rato conversando con nosotros. Y otra cosa que por ahí quería comentar, porque está muy polarizado igual que acá. O sea, está la gente de derecha y la gente de izquierda. Ellos lo miden en esos dos extremos, ¿no? Y es muy similar el discurso de los dos sectores. Eh, y aparte hay una propaganda política feroz por parte de Vox, que es muy similar a la propaganda política que se hizo acá antes de que subiera Milei. Eso después en otro momento, si quieren, lo conversamos un poquito más, que se exacerbó con todo el tema de la Dana, que fueron las inundaciones, que arrasaron algunas ciudades del interior de Valencia, dejando más de 220 muertos. Eso pasó el 29 de octubre. Este, pero bueno, la gente más como Paco y más como Lucía te dice, pero ¿cómo votaron a este tipo si dijo lo que iba a hacer? Ese comentario lo escuché resonando varias veces. Dijo lo que iba a hacer. ¿Cómo votaron a este tipo? Eso lo escuché, me lo dijeron más de una persona, digamos. Así que bueno, lo dejo para que luego por ahí podamos desglosar algunas otras cuestiones en otros programas. Así que seguro. bueno, Clelia. Está bien, pero primero te quiero hacer una pregunta. Yo siento que el asunto Palestina está un poco opacado, medio acostumbrados estamos, pero de hecho la lucha sigue en Palestina. Ujú. Los bombardeos siguen o se ha detenido eso. ¿Qué pasa? ¿En España también era así? Yo lo único que tengo es el comentario de estas dos personas, nada más. Y lo último que nos dijo Alan en el programa La Rueda, que bueno, que nos habló de cuál, según él, iba a ser, digamos, el proyecto de Israel con respecto a la franja de Gaza, dividirla en fracciones, ¿no? Separar a la población. Y con respecto al Líbano, lo que nos dijo Alan fue torcerles la postura de apoyo o de algún tipo de sustento a lo que quedaría de Hamás, y que bueno, y que los que les importa fundamentalmente es Cisjordania, porque ahí están los lugares sagrados. Pero bueno, eso fue el último informe que tuvimos de parte de Alan. No sé si desde ese momento a la actualidad algo se modificó. Y Yo creo que sigue y sigue siendo literal un genocidio. ujú. Totalmente. Lo fue, de hecho lo fue y lo sigue siendo, Lo porque sigue siendo. seguimos escuchando que, bueno, que caen bombas, que muere población Sí. civil, que los niños son afectados. Eh, bueno, también la movilización a nivel internacional se ha frenado, porque eso es cierto. Por eso hubo movilizaciones importantes en muchos países del mundo, inclusive en la Argentina, pero esas movilizaciones se han frenado. Por eso me llamó la atención este grupo que hace un año que está persistentemente con las banderas haciendo este reclamo y que van a seguir adelante hasta que se termine, digamos, ¿no? Con mucha constancia, con mucha perseverancia. ¿M? Es un grupo de los que vi personas mayores, ¿no? Con mucha constancia y con mucha perseverancia. Bueno, nuestros saludos afectuosos desde aquí. Ujú. Muy bien. Bueno, Claudio, me bueno, apareció un mensaje
En inglés de tu parte, no. Este Zoom me mata con el inglés. Bueno, Tenés empezamos con el, nuestro tema. Sí, me parece que sí. tenés Después, el micrófono Bien, muteado. Claudio Micrófono, quería decir algo. micrófono. bien. Claudio, el Ay, micrófono. el micrófono lo tenés muteado. No sé. Ay, Mandé un flyer de la marcha que se hace hoy ah, contra el envío de armas a Palestina. ujú, ay, Te llegó el flyer, cuando quieran pueden ponerlo. ujú. ¿Querés leerlo, Claudio? ¿Querés leerlo? Porque nosotros los vemos, pero después los oyentes no lo escuchan. Hay ¿Querés? una marcha que se hace hoy Mm, cuya consigna es Basta de armas a Israel. Viernes 15 de noviembre, 17 horas, Plaza Italia, ujú, marchamos a la Embajada de Estados Unidos. ujú. Bueno, bien, muy Organiza Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. bien. Y lo Buenísimo. firma también Izquierda Socialista, Frente de Izquierda. ujú. Bueno, gracias, Claudio. Entonces también aquí hay algunas acciones. Así es. Y hoy. Está bien. Bueno, Clelia, Bien, nosotros pasaríamos ahora a educación. Y precisamente el tema es el sistema formal de educación, o sea, la institución pública y su vínculo con la búsqueda de igualdad entre las personas de nuestra sociedad, con algunas referencias históricas. La búsqueda de igualdad entre las personas es bastante nueva en la historia. La verdad que le debemos a la Revolución Francesa la consigna nunca lograda de libertad, igualdad y fraternidad. Y de ahí en adelante, además, se produce la difusión de la educación pública igualitaria. También es una pretensión porque tampoco se ha logrado completamente, creo que en ningún lado. Pero desde el siglo XIX, porque a fines del siglo XVIII fue la Revolución Francesa. Durante todo el siglo XIX empezó la difusión de la educación igual, con pretensiones de igualitaria. Nosotros, acá en la República Argentina, tuvimos la educación durante el siglo XIX en manos de la Iglesia, salvo algunas esporádicas y mínimas pretensiones privadas, como en el resto del mundo. Si alguien se dedicó a educar, y desde el punto de vista confesional, fue la Iglesia cristiana. Ya lo empezó a hacer en el siglo V, imitando las sinagogas. Las sinagogas daban educación religiosa a sus feligreses. En las sinagogas había escuelitas. A imitación de ella, la Iglesia había empezado a educar. Tenía sus escuelas. Y tuvo como función principal la educación, primero de niños. Las escuelas que daban lo que ahora sería catequesis. Y después, no olvidemos que la Iglesia fue la que salvaguardó los hallazgos intelectuales antiguos, quedaron en los conventos. Es más, durante mucho tiempo, letrado y monje o sacerdote fueron como sinónimos. Son los que leían y escribían. En los tiempos bárbaros, en que importaba muy poco
leer o escribir, sino que eran las armas, lo valioso, es la iglesia la que conservó lo que había quedado de cultura pagana, digamos. Lo conservaron ellos, lleno de interpolaciones y de interpretaciones y reinterpretaciones de su punto de vista, pero lo conservaron. A fines del siglo XIX, haciendo un salto de pájaro raudo y veloz, paso a la Argentina a fines del siglo XIX. A fines del siglo XIX en la Argentina, la educación pasa a ser cuestión de Estado, porque en nuestro país todavía no era así. Fue en la época de Roca, y a instancias, fue la escuela sarmientina, y sale la ley 1420, también con un propósito democrático y requete progresista para su época, de la escuela laica, gratuita y obligatoria. Libre y obligatorio. Desde la nación, porque no fue en todas las provincias igual, desde la nación. Por poco cuesta un diferendo serio con el Vaticano, porque junto con la educación, el Estado se hace cargo de registro de nacimiento, registro de casamiento y registro de muerte de las personas, que también era territorio religioso ese. El nuncio apostólico protestó y lo mandaron de vuelta al Vaticano, y durante 6 años no tuvimos relaciones diplomáticas con el Vaticano en esa época. En una época contradictoria en muchos sentidos, y esto fue un sentido realmente de progreso. Esta ley 1420 funcionó en las escuelas nacionales. Las escuelas nacionales cubrían en las provincias lo que la provincia no podía sostener. Fue a instancias del diputado Laínez, por eso se llamaban escuelas Laínez. Cuando Menem, todo lo que la nación sostenía, se lo pasó a provincias o municipios. Digamos, fue una manera de ahorrar. Los que pudieron hacerse cargo, se hicieron cargo, e incluso lo mejoraron. Los que no pudieron, no se hicieron cargo. De manera que fue un retroceso. Y de eso no se volvió, Quedaron en las jurisdicciones provinciales y municipales. Acá en Vicente López, por ejemplo, el secundario municipal que tenemos es buenísimo. Tiene excelentes profesores y un alumnado seleccionado, que es una manera de segregar que tienen las buenas escuelas, seleccionan. Para el año 2006 sale la ley 26.206, que es la ley de educación nacional, que por lo menos en cuanto a ley hace grandes avances, tratando de difundir y a la vez profundizar, que a veces se piensa que es contradictorio difundir y profundizar a la vez, cosa que no es así, la idea de que haya buena educación para todos. Y la educación pública avanza en varios sentidos. En primer lugar, entra en educación inicial incluso los jardines maternales, desde los 45 días de vida. No sé hasta qué punto se instrumentó esto, pero la ley lo contempla. Otro avance, las escuelas de doble jornada primarias. Tampoco se ha instrumentado totalmente,
pero se ha comenzado y ha avanzado bastante la educación doble, de doble turno para los chicos, con almuerzo en las escuelas. A veces no ha sido bien instrumentado, en el sentido que en la parte segunda, a la tarde, los chicos han hecho un poco cualquier cosa, pero si no, se extiende la manera de educar a ámbitos que en el estilo libresco que teníamos antes ni lo veíamos. Es decir, educar no solamente la parte intelectual, cognitiva, con la lectoescritura y algo de matemáticas que aprenden los chicos en la primaria, sino también el cuerpo, actividades físicas sanas que procuren una educación también a esto que están olvidado, que es la parte física de los chicos. Y algo más, algo que no se hace, que estuvo despreciado por siglos, algo de trabajo, no de explotación de los chicos, pero hacer una huerta, aprender, qué sé yo, a cambiar el cuerito de una canilla, a arreglar un enchufe en la casa, ahora ni se me ocurre, a montones de trabajos manuales que para los chicos son muy útiles y es más, llevan el aprendizaje a su casa. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque por siglos, el aprendizaje formal se basó solo en lo intelectual, sobre todo en la palabra que sirve para mandar, para convencer. La oratoria, la retórica, ya desde los romanos, era importantísima. Y salvo el uso de las armas, que era para las élites, las clases altas, exclusiva para ellos, el trabajo manual estaba absolutamente despreciado. Así que si hubo alguna vez escuelas de oficios, eran solo de oficios. Y fue a medida que los oficios se perfeccionaron y se complejizaron. Si no, los pobres tenían como aprendizaje de sus vidas mirar lo que hacían los adultos y copiar. Después, por supuesto que hubo talleres y demás, pero eso no hacía falta que desarrollen el latín o el griego o la manera convincente de hablar para los demás. Eso era solamente para las élites. Y poco a poco se ha ido recuperando esa idea, de manera que las escuelas de doble turno pueden tener buena educación física, incluso desarrollar algo que se llama la expresión, también dejado de lado por la escuela libresca, solamente la parte verbal y matemática, no, hay algo importantísimo que es expresarse, y expresarse los chicos lo pueden hacer de muchas maneras. Se puede bailar, se puede hacer teatro, se puede cantar, se puede dibujar, se puede, ¿cómo se llama? Esculpir, no. Cuando se hace cerámica tiene un nombre. Modelar, ¿Cómo? modelar. Se puede modelar. Les encanta hacer todas esas cosas. Los chicos son muy activos. Y parte del aprendizaje puede ir justamente a esas actividades. Y no quiero ser personalizar demasiado, pero yo recuerdo que cuando les enseñé a usar el papel milimetrado para transponer las medidas grandes a las chicas, dije, bueno, vamos a usarlo en algo. Y en la escuela había unos canteros todos descuidados, que tenían 5 o 6 malbones medio mustios. Dije, bueno, vamos a hacer canteros. Ustedes van a hacer rectángulos, ustedes van a hacer cuadrados, ustedes van a hacer rombos,
Era todo eso lo que se estaba aprendiendo sobre el cuaderno con dibujitos. Lo vamos a transponer desde tal medida a tal medida. Bueno, le digo que fue un lío con las palitas, las semillitas, la plantita que trajeron de la casa. Bueno, mis clases eran un poco ruidosas, yo lo reconozco. Y bueno, las colegas protestaron porque hicimos bastante barullo en el patio y los canteros quedaron con algunos cuadraditos trazados con las plantitas adentro y otros no quedaron trazados. No fue exactamente un éxito, pero aprendieron a ver lo que era transponer medidas pequeñas a grandes, guardando la misma relación. Pero les encantó. Ese tipo de actividad se pueden hacer en las escuelas, pero ahora tampoco hay lugar. Porque fíjense, yo aquí tenía un libro de educación muy viejo que luego lo regalé, de 1922, y se daba por sentado que en la escuela se hacía una huerta. Y los chicos aprendían, ahí estaba toda la explicación, en qué época se plantan, qué sé yo, los porotos, cuándo se los cosecha, qué puede plantarse en la escuela y llevar a la casa. Y llevar a la casa. Esas son actividades, si quieren ustedes trabajo, que los chicos pueden hacer, son felices haciéndolo y son útiles. Pero no olvidemos, esto ha sido totalmente despreciado por siglos, porque la palabra, el mando que puede tener la palabra, con toda su derivación posterior a... Ustedes figúrense que esto es como un árbol con muchas ramas, para hacer poesía, prosa, nunca para vender, y ni para vivir de ella, sino para lucirse en la corte, por ejemplo. Cuando llegamos a la época de los caballeros, que son buenos luchadores y corteses caballeros dentro de la corte. Eso es patrimonio de algunos, porque el tener cosas no son solo materiales. La apropiación de los bienes materiales existe, pero también son los inmateriales, los conocimientos, el saber cómo se dice, cómo se hace. Ahora, saber cómo se pone una herradura, caramba, eso no hace falta saberlo, eso lo hace el herrero. Y les voy a dar como curiosidad, no me quiero derivar demasiado porque ya veo que se me pasó mucho tiempo, que queda el registro de la primera, del primer método de enseñanza. Es de 2700 años antes de Cristo, un registro egipcio que dice cómo el padre, que no necesariamente es el padre, puede ser un escriba que transmita lo que el padre quiere, le enseña al hijo y le enseña una oración para decir a los dioses. Y el hijo, con el vientre contra el piso, dice, con absoluta obediencia, repite de memoria lo que el padre le enseña. La enseñanza era mnemotécnica y lo que se le pedía al hijo es obediencia, al hijo o a la alumna en este caso. La obediencia era lo que más se pedía a los chicos y llegó hasta el siglo XX eso, ser obediente con los adultos. No olvidemos que durante los casi 2000 años de educación cristiana, tanto el niño como la mujer son seres imperfectos.
El que verdaderamente es imagen de Dios es el hombre adulto, inteligente y cristiano. La mujer queda imperfecta, creo que para siempre, pero el niño no. El niño puede salir de su imperfección con la educación cristiana que le van a dar. Bien, y vamos por el doble turno, ¿no? Para los chicos. Y una cosa importantísima, pero que desgraciadamente veo por la cantidad de alumnos que no terminan, es que se hizo el secundario obligatorio, también por esta ley 26.206. El secundario obligatorio supone que todos los habitantes de la Argentina van a terminar su secundario y van a acceder a conocimientos más elaborados que los comunes de la primaria. La escuela, el sistema público ya vemos que tiene varios niveles. El que estuvo en este momento en el candelero, digamos, porque salió a la publicidad por la política, es el asunto universitario, que se ha visto desfinanciado porque se ignora la terrible inflación que hubo y el gobierno dice que igual le pagó más. Bueno, han perdido una enorme cantidad de presupuesto. Y otra cosa que se está intentando con la universidad es empezar con el arancelamiento. Miren, el arancelamiento, si empieza, aunque están diciendo que lo van a empezar para los extranjeros, nunca se sabe cuándo termina. Y se han dado unas cifras ridículas en cuanto a cuántos extranjeros hay en nuestra universidad. Las cifras que yo encontré oficiales son que en el país la cantidad de extranjeros en la universidad es del 4,1%. Ahora, en Buenos Aires, sí, en Buenos Aires hay un 10% de extranjeros estudiando. Y la publicidad que se hace con respecto a eso es bastante maligna, como que todos estamos pagando para que unos cuantos extranjeros aprovechen nuestro sistema y luego se vayan. Bueno, la verdad es que no solo muchos se quedan, sino que mientras están acá, gastan y contribuyen al movimiento comercial y de uso y compras de cosas de nuestro país. Sí se reciben más que el 10% que figura en el número como porcentaje de alumnos extranjeros en las facultades. Porque claro, los que vienen acá vienen exclusivamente a estudiar. Y cuando se hace el porcentaje de egresados, entonces son un 16%. Sube el porcentaje en cuanto a egresados de la universidad. Este asunto de la universidad puso en la conciencia de todos nosotros qué niveles tenemos y qué niveles hay que proteger. Y hay montones de modalidades, además, que se supone que el Estado debe financiar, proteger e instrumentar. Que ese es el problema, instrumentar todo eso. Porque hay escuelas hospitalarias, escuelas para chicos en condición de encierro, escuelas domiciliarias, escuelas de artes, escuelas especiales para chicos con necesidades especiales. Hay el propósito de integrar y de incluir chicos con acompañantes que son las maestras integradoras. Realmente el grupo que pensó esta ley la pensó bien, para mi manera de ver, la pensó con consideraciones
realmente educar y educar a un pueblo entero. Es más, los considerandos generales que tiene esta ley hablan de que la educación es un bien público, porque antes de esta ley había habido unos barruntos de privatizar, de hacer como en Chile, que usan voucher y que pagarles a los padres para que ellos paguen la escuela, y se volvió al redil de la conciencia del deber del Estado con respecto a la educación pública. Buscan una sociedad más justa y consideran a la educación un derecho, uno de los derechos humanos, poder acceder a lo mejor que se pueda en cuanto a los conocimientos del momento en que el alumno vaya a la escuela. Esperen un momentito que... una cosa que me olvidaba. Uno de los, para mí, grandes hallazgos de esta ley es pensar en implementar la educación sexual integral en los colegios. Porque aunque el camino de la igualdad se supone que se lo tomó hace rato, ¿cuánta falta hace que toda la educación de género se dé en las escuelas, colegios y jardines de infantes? Porque la subliminal educación discriminatoria se da desde los jardines de infantes. No sé si esto se practica en todas las escuelas y colegios del país, porque está por ley, pero yo sé que hubo muchísima resistencia y en las provincias no sabemos exactamente cómo se manejan. Esto en cuanto a la ley de educación y sus remotos antecedentes. Pero la escuela, aunque siempre se supone, quizá con cierta ingenuidad y mucha esperanza, que educar y educar y educar va a solucionar los problemas sociales, en fin, las relaciones socioeconómicas con la escuela son intrincadas, complejas, andan por carriles diferentes, aunque se tocan en muchos puntos, y la escuela no parece solucionar, que sea la solución a los problemas sociales que tiene el país. Sí puede afirmarlos y sí puede tratar de aliviarlos. En general, la escuela reproduce a la sociedad. Y una primera cosa que voy a decir es que los barrios pobres tienen escuelas pobres, salvo alguna excepción honrosa, pero muy pocas, y los barrios ricos tienen escuelas ricas, con alumnos ricos y llenos de comodidades, profesores especializados, y allí se educan las élites. Voy a hacer un pequeño descanso por si me quieren preguntar algo. Lelia, en base a lo que vos dijiste, a mí me gustaría agregar algunas cositas, si me A permitís. ver, Vos hablaste de la 1420, ¿verdad? Bueno, que coincide con lo que vos dijiste. La 1420 tuvo una intención universalista, es decir, que a claro, partir de allí no iba a haber más analfabetos y todos los niños y por ende los adultos iban a saber leer y escribir, iba a estar la población alfabetizada. O sea,
con un espíritu muy progresista. Pero, ¿qué pasó? Pasado unos años, se empezaron a dar cuenta que habían chicos analfabetos, es decir, que abandonaban las escuelas en el segundo, tercer grado. Bueno, yo tengo ejemplos, mis suegros, por ejemplo, llegaron hasta tercer grado, era hasta ahí que se llegaba, donde tenían las primeras herramientas para poder leer y escribir, y luego las familias los sacaban para ponerlos a trabajar. Entonces, esta intención de alfabetizar a todo el mundo chocó con las desigualdades sociales. Ahí se metía el problema social dentro de la escuela y la escuela eso no lo puede solucionar. Bueno, y ahí empezaron a ver que tenían que ampliar el sistema y comienza en el servicio militar obligatorio lo que es la educación de adultos, porque cuando había conscripción, servicio militar obligatorio, los analfabetos los alfabetizaban en el ejército. Y a partir de allí se empezó a armar ese sistema de adultos con dos vías paralelas que aún las mantienen. La estatal, por un lado, que el Estado fue creando un sistema de adultos oficial, y otro sistema paralelo que fue creado por los anarquistas y los socialistas, que son las Sí, yo primeras ya insistí. escuelas. Son las primeras escuelas de educación popular, porque a 1890, en 1900 hasta el 30, que prácticamente el anarquismo retrocedió, en todos los centros había un centro de adultos, de educación de adultos. Entonces, esa doble vía paralela aún se mantiene, porque hay escuelas de educación popular por fuera del sistema estatal público. Esas escuelas de educación popular surgieron fundamentalmente a partir del año 2001, con todo el movimiento asambleario, y funcionan en fábricas recuperadas, en casas de cultura, bueno, en lugares alternativos que no son la institución oficial. Y Son muy heterogéneas, pero todas vienen a cubrir necesidades que el Estado no cubre. Hay es- cooperativas, escuelas creadas porque los chicos tenían que caminar 25 cuadras para llegar a su escuela, escuelas que cubren y toman alumnos desplazados del sistema, que el sistema expulsa y no atiende. Y yo tenía la idea de que vos nos dieras algo de tu experiencia en la escuela que conoces, Liliana. Bueno, les comento, pero ahora trato de comentarlo un poquito. Eh, Ese es uno de los temas. sí, pero otra cosa que a mí me parece muy importante que vos hablaste con respecto a la educación es la cuestión de la cuestión práctica, que ha sido absolutamente dejada de lado, porque, digamos, nuestra escuela se centra, eso decía Gardner, el de las inteligencias múltiples, en el Sí, pensamiento lógico-matemático y en el pensamiento lingüístico. Y todas las demás inteligencias, que son como 7 u 8, las deja de lado, ¿no? Y claro, por ejemplo, Messi. Messi evidentemente no es bueno para los discursos. No es que tiene una inteligencia verbal, pero no le vamos a negar inteligencia para lo que hace. claro, sinestésica corporal es la inteligencia que él tiene. Sí, Otro tipo de inteligencia. Pero acá hay un agujero grandísimo en la escuela nuestra y en la escuela moderna en general. Eh, eh, Porque Piaget ya comprobó hace un montón de tiempo que entre los 7 años y los 11 12 años, en la Suiza del año 50, ¿m? El pensamiento de los niños es operatorio concreto. Eso quiere decir que su lógica de pensamiento solo puede existir si se apoya en algo concreto. Algo concreto son los palitos que se reúnen en decenas, algo concreto es la maqueta del sistema solar, es decir, que se entiende, ¿no? Todas cosas que se puedan ver, un dibujito, un esquema,
que se puedan ver, que se puedan tocar, que se puedan manipular. Si no, el niño no entiende, memoriza. Y ese es el gran problema que tiene y que tuvo nuestra escuela. Es no incorporar el pensamiento este que ya está comprobado por la ciencia psicológica con la psicología genética, de que la didáctica se tiene que adecuar en la primaria y en la secundaria a un pensamiento operatorio concreto. Digo en la secundaria porque esto del, digamos, esa franja de edad que situó Piaget era otra época. Hoy día por ahí tiene pensamiento concreto un adulto de 50 años o un jovencito de 17 o de 18. Esta dificultad para pasar a lo formal, para abstraer, que se ve mucho en la actualidad. Entonces, yo, por ejemplo, veo clases en el profesorado de historia, digo, pero esta clase es de la época de la prehistoria. Expone el profesor, y prácticas estoy hablando, ¿eh? Expone el profesor, vayan al libro, contesten tantas preguntas. El mapita, a lo sumo una línea de tiempo. Pero si estamos hablando en provincia, en el primer nivel de la secundaria, estamos hablando de chicos de 12 años, porque tienen hasta sexto grado y luego tienen primero, segundo y tercero. Ese chico todavía tiene que manipular. Tiene que, si ve Grecia, hacerlo hacer una comida de Grecia, o qué partido jugó Grecia con qué otro equipo. Es decir, lo que Clelia dice es clave, me parece a mí. ¿Por qué? Porque no desarrolla el pensamiento, las actividades de tiza, de pizarrón, verbales. ¿Por qué? Porque los chicos piensan de otra manera, piensan de manera concreta. Y esto tal vez se prolongue por la modalidad subjetiva actual, no hasta los 11, como decía Piaget, toda la secundaria y bueno, y en gente adulta también se prolonga en algunas áreas, ¿no? Las cosas difíciles como los volúmenes, yo hasta madre de familia tenía que verlo para entenderlo. Si no, no me Bueno, daba cuenta de la cantidad. y claro, Eh, ¿cuántas veces uno mismo recurre a un gráfico, a un dibujito, a algo que le haga más fácil comprender ese concepto abstracto? Y se supone, ¿por qué? Porque hay un choque entre el pensamiento del docente que ha estado formado durante el jardín de infantes hasta el profesorado en la palabra, y ha estado formado con la tiza, el pizarrón, el librito o el no sé qué, contestando preguntitas y la modalidad con la cual los chicos piensan de otra manera. Aparte, eso provoca falta de motivación, aburrimiento. Y por supuesto, falta de comprensión. No se termina de comprender los conceptos, se los memoriza, se los tiene como agarraditos con alfileres, porque no se ha podido internalizar porque es otra modalidad del pensamiento. Es decir, el docente Creo que se acá, supone que piensa los alumnos como piensa él, y no es así. El docente bueno, Liliana, sí, de pero la- por acá hay una el cuestión niño tiene también. otro. Hay una cuestión también que es muy interesante. En los sistemas de comunicación se solapa un mensaje con otro mensaje. Entonces, no hay posibilidades de meter algo en el medio. Y eso también se usa en educación. Por eso siempre entre una comunicación y otra comunicación tiene que haber un espacio temporal para el razonamiento. Y eso no lo aprendimos nunca. pero Hay otra cuestión que me importa mucho, que es, yo no sé nada de eso, en el sentido, lo sé como persona que vive en esta sociedad, lo que ustedes cuentan, lo he leído, lo he conocido, he visto debates sobre la educación, pero no puedo decir mucho de eso porque yo no he estado en la educación primaria ni secundaria. Yo soy economista y fui docente en la Universidad de Buenos Aires en economía. Y lo que conozco
solamente es lo que sucede con la educación universitaria. Bueno, ¿puedo decir algo que yo sí estuve en primaria y conozco lo que es la educación primaria? ¿Puedo Eso es lo que hablarte? estamos hablando hasta ahora. Bueno, pero justamente, Liliana, ¿vos creés que los docentes no tienen idea de lo que es Piaget? ¿Vos creés que los docentes no saben lo que es el pensamiento concreto? ¿Creés que los docentes no están formados? ¿No se les enseñó? Yo cuando fui docente, y eso que terminé en quinto año, no tuve los dos años posteriores o 4 años posteriores, y yo leí toda esa bibliografía. ¿Por qué el docente no la aplica? Porque no está capacitado, porque da más trabajo, porque da más trabajo trabajar con los chicos en forma concreta, tenés que preparar material, tenés que evaluar chico por chico, tenés que entender en qué nivel está cada uno. Es mucho trabajo, Liliana. Es mucho trabajo. Yo creo que es como vos decís, Marta, es porque da más trabajo y el docente que trabaja en 2 turnos a veces no tiene tiempo de pensar, no tiene tiempo, bueno, No, no Lili, sé, no, Lili. o no quiere pensar las clases, preparar el material, lleva mucho más trabajo de elaboración, de pensar la clase, de pensar cómo el alumno va a razonar y la elaboración del material, porque, qué sé yo, bueno, Clelia lo conoce, Luis Iglesias, en la Escuela Rural Unitaria, ella me prestó el libro dedicado por Luis Iglesias. Vos ves el libro y hay un trabajo del docente con elaboración de material muy importante. Eso significa que tenés que estar horas elaborando material. Acá hay un problema digamos, económico en que la docencia gana poco y entonces no tiene el tiempo suficiente. No, pero a veces no estamos preparados, Liliana, ¿eh? Porque yo me acuerdo de que Bestia también, pero nadie me lo había enseñado. Daba cuentas para hacer y lo único que se me ocurría para premiarlos un poco es dárselas en unas tarjetas con dibujitos lindos para que se entretuvieran viendo la tarjeta y hicieran las cuentas. Más tarde aprendí que esto que vos explicás de lo concreto, que los orientales con el ábaco nada más, ya con las pelotitas del ábaco, aprendían sus chicos muy bien matemáticas. A mí después lo único que se me ocurría hacer eran dibujitos gráficos. Cuando daba fracciones, hacíamos todos los dibujos en el pizarrón. Podría haberse hecho con galletitas o con torta, qué sé yo, pero por lo menos dibujitos. Sin embargo, a Lucía, una nieta mía, el otro día le abro la carpeta, con la que estaba muy contenta porque se sacó buenas notas, pero tenía las hojas llenas de cuentas y de fracciones, sin un gráfico, sin nada, peladas. Esta maestra evidentemente no sabe. También hay un problema de formación. Porque una cosa es que te enseñen Piaget y vos lo recitas de memoria y otra cosa es cómo con la didáctica llevas a la práctica. Ese problema es histórico en los profesorados, en los institutos de formación docente. Por un lado, Claro, espera un cachito. Hay algo que quiero agregar, una cosa chiquita. Perdóname, me tengo que ir, déjame decirlo Sí. porque me voy ya. Había un Sí, programa sí, te dejo. curricular que se entregó en el año 1970, cuando yo me recibí, y que se volvió a entregar en la época de Alfonsín, donde estaba planificado conducta por conducta para cada grado, con todas las actividades, cómo se tenían que hacer, y había maestros que ni lo leían. O sea, hay gente que labura para cobrar un sueldo, como decía mi profesor de educación física del colegio, vienen a robar el sueldo y no labura. Ahora, que vos tenés razón, que el sueldo es bajo, que no hay apoyo, todo eso es Los verdad. gobiernos roban, Marta, los gobiernos roban. Los maestros tienen que comer y tienen que trabajar 3 turnos para poder pagar un alquiler y una vivienda. O sea, Lisa, yo trabajaba a la mañana y a la noche estudiaba. O sea que yo tenía el tiempo ocupado como si hiciera doble o triple turno. Y sin embargo, trataba en lo posible de que los chicos pudieran entender lo que yo les explicaba. hay otro O sea, tema importante antes que te vayas. ¿Cuál era nuestra formación? ¿Y cuál es la ay, formación de ahora? ¿Y qué nos pasó? Que en tuvimos todos los ámbitos, no solo en educación, hasta en medicina,
Antes el médico atendía al ser integral, y No, ahora no, pero tenemos que ir al cardiólogo. el médico tiene que estudiar para hacer medicina. Hasta ahora siempre ha sucedido eso. No estamos tocando el tema de la educación universitaria para nada acá, ¿eh? Por supuesto. Nosotros estamos hablando del primario y del secundario, pero Sí. no tocamos para nada. Y ¿Me volvemos a ver puedo primario. agregar una cosita después cuando termine Claudio? Qué temazo, che, qué Sí, programa. no, en eso yo La no me voy a educación en la meter. universidad es una educación que pone en peligro a la sociedad. Un ingeniero puede tener una mala educación y construir un edificio que se viene abajo o un puente. Un médico sin una buena educación puede matar a un paciente. Claro. Un De hecho, lo psicólogo hacen. puede que no dé con la tecla con respecto a un problema de depresión de una persona y se suicida. Y hablemos de muchas otras cosas. Un químico que tenga problemas también con ese problema. Entonces, la educación no es solamente la primaria y la secundaria. Cuando la primaria y la secundaria formó más o menos al estudiante, para incorporar después la educación, tiene que seguir con los oficios y con las distintas carreras. Por supuesto. Entonces, también el problema no es solamente la educación primaria y secundaria. Si vamos a hablar de educación, tenemos que hablar de todos los estratos, Los niveles. todos los niveles, exactamente. A mí me quedó algo que Momento, no estamos tocando el nivel que es justamente el nivel que tiene que ver con la incorporación del conocimiento social, científico de la sociedad, que es el nivel universitario, y el avance en la investigación y en la superación de la frontera del conocimiento, que es esencial para el desarrollo de nuestras sociedades. Por eso es tan grave el desfinanciamiento de la universidad, porque Claro. la verdad que la primera obligación de la universidad es el hallazgo de nuevas verdades. En segundo lugar, es su función académica. Y en tercer lugar, es formar profesionales que pongan boliche propio. Ese es el tercer lugar de la universidad. Y si se desfinancia, ya hemos visto, yo lo he visto por un montón de comunicaciones que han llegado tanto por medio electrónico como por gráfico, los investigadores desesperados porque no tienen posibilidades con la falta de insumos de seguir investigando, que es su función. La función del investigador es importantísima. Y este gobierno está destruyendo, como está destruyendo todo, está destruyendo para hacer un universo pequeño de grandes privilegiados con empresas y universidades que sirvan para el consumo de un pequeño grupo de la sociedad y dejar de lado la gran mayoría de la población. Por eso la educación en la primaria, en la secundaria se la destruye. Están los colegios privados de élite, los colegios católicos y los colegios privados que salen 1 millón o 2 millones de pesos por mes para educar a un chico. Un colegio más o menos potable sale 200, 400 mil pesos por alumno. Entonces, eso es lo que están haciendo, es el plan. El plan en todo sentido, hacer un negocio con lo mínimo posible. Las universidades privadas son un negocio. Y Por entonces, supuesto, todos esos son negocios de mayor o más o menos redituables. No son organizaciones sin fines de lucro. Ninguna escuela, aunque sea parroquial,
eh, son, lo que sí son subvencionadas, más caro cobran a sus alumnos, menos subvención tienen, porque tengo entendido que si están subvencionadas pueden cobrar hasta cierto límite. Claro. Si no están subvencionadas, bueno, todos contentos los que van y los que cobran, porque somos los que nos podemos mirar los unos a los otros y decir, somos distinguidos. Bueno, en las universidades está pasando también un fenómeno de pérdida de nivel. Es terrible lo que está pasando. Es una política que viene desde arriba, desde la educación, y se está determinando que la educación sea privada. Y segundo, todas las investigaciones que se hacen en el ámbito universitario, ahora intervienen las empresas privadas. O sea, el Estado dice, la financiación la da el Estado. Las necesidades que hay en la sociedad se atienden por estas investigaciones. Pero eso fue hace ya tiempo atrás. Ahora, Milei y su gobierno y su educación, y también los gobiernos anteriores, empezaron a dar intervención a las empresas privadas para decidir qué es lo que se va a estudiar, qué es lo que se va a investigar, para ver cuál es qué es lo que va a dar más ganancia a la empresa. O lo que Entonces, le venga bien porque lo necesita para producir algo, fabricar algo. por ejemplo, Claro, la investigación sobre la vacuna para el dengue, ¿por qué lo van a hacer si antes el dengue era en el norte? En el Chaco, en Formosa, en las provincias del norte. Y poblaciones muy pobres había dengue. Entonces no se hacía ninguna investigación, pero sí se hacía investigación en en los laboratorios, estaba financiado por empresas privadas para medicamentos que sean rentables, que sean para los problemas de los sectores privilegiados y para los problemas donde se podía vender masivamente medicamentos o vacunas, por ejemplo. Entonces, en eso está totalmente cambiada la situación en las universidades. La otra cuestión, el universitario, la mayoría de los estudiantes universitarios son pobres y trabajan. Y eso es otro elemento que impide que el estudiante tenga un nivel bueno. Es muy claro. poco lo que logran salir adelante con un buen nivel. Justamente los que pueden tener muchas horas de estudios. Y se Claro, va. porque el trabajo del estudiante debería ser ese, estudiar. Exacto, porque para estudiar en la universidad se necesitan más de 8 horas diarias. Claro, El desgaste mental es terrible. Un estudiante que verdaderamente tenga que estudiar, o el estudiantado que se necesita acá, es un estudiantado que esté 8 horas y que tenga que vivir. O sea que no es que la universidad es gratuita, es el estudiante gratuito para las empresas privadas. O sea, el estudiante tiene que trabajar para mantenerse y encima estudiar. Y al sí. final ¿Y todo eso sabés va a lo que se le redundar. pide, que para mí es inmoral, directamente inmoral? Se le pide conducta heroica. Generalmente el que te la pide no es un héroe, pero se le pide, pero conozco a fulano de tal, alguna excepción honrosa, que trabajando 16 horas por día se recibió de no sé qué. Vos podés. ¿Por qué hay que pedir eso a los estudiantes si Sí, están haciendo lo que deben hacer, que es estudiar? y esa persona Luego que tienen que combinar horarios, todo el tiempo están las, en los transparentes de las paredes. sí,
Se cortó, ¿eh? Se cortó. Como combinan los horarios, producen muchas restricciones. Sí, yo la propuesta Sí, que le hacía a mis estudiantes era la universidad no es gratuita. Ustedes son trabajadores, ustedes son los gratuitos. Porque para que ustedes rindan y tengan un nivel cuando estén claro. acá, tienen que trabajar 8 horas estudiando. Entonces, es la sociedad lo que le debe la plata a ustedes de un salario mediano necesario para una vida digna. Y con eso mantenerse y estudiar y rendir. O sea, ustedes tienen que luchar por Claro. porque se les pague. ¿Cómo sucede en Francia, en las universidades francesas? Y El en estudiante Inglaterra francés también. En Inglaterra también le pagan. que le pagan, la universidad es gratuita, y bueno, para alojarse, para comer, y luego tienen un sistema, una vez que se están ubicados profesionalmente, tienen un sistema de devolución de lo que el Estado les dio durante los años de estudio, pero una vez que estén ya ubicados, trabajando y con un sueldo y demás. Y no es Eh, necesario una devolución, ¿eh? No es necesario una devolución. Entonces, Liliana, Los estamos impuestos en a el las tema grandes de hoy. empresas Ah, perdón. y al sistema financiero que pague impuestos, y con esos impuestos el Estado financia el estudio y las investigaciones que sean para que sean beneficio no de las empresas, sino para beneficio de la sociedad. Eso en esta a ver, sociedad es imposible. me En- quedó algo en el tintero a mí con respecto al tema de la formación, a ver si lo puedo completar. Ah, Sí, pero déjame meter una cuñita, bueno, Liliana, porque quiero mostrar que lo que estamos hablando tiene que ver con el tema de hoy, que es hasta qué punto el sistema educativo propende a la igualdad de todas las personas en cuanto a adquisición de conocimientos. Lo que estamos diciendo ahora de la universidad confirma en que realmente el sistema educativo repite y contribuye al sostenimiento de un sistema social que no es justo. No es justo. es verdad. Algunos pueden, según sus posibilidades económicas, y otros o pueden siendo heroicos, como dije antes, o directamente no pueden. Por eso hay más defecciones entre los nacidos en la Argentina que en el porcentaje de personas extranjeras que vienen a estudiar acá. Tenemos un porcentaje del 16% con respecto a la cantidad de que hay a las facultades de la UBA son más, porque ellos vienen exclusivamente a estudiar, no vienen a trabajar. y en general los que vienen es de gente que tiene dinero Por para supuesto. sostenerlos en el país, o con vivienda, con alojamiento, con comida. No, a mí me había quedado el tema de la formación, en que cuando se fue Marta, que hablábamos del tema del salario, las condiciones materiales y la formación. En los profesorados en primaria, desde hace muchos años, y yo creo que continúa, eh, el problema de la formación de los docentes que dan clase en los institutos de formación docente, o tienen el contenido de la materia y no saben nada de pedagogía, o al revés, o tienen formación de pedagogía y no tienen formación en el contenido de la materia. Por ejemplo, para dar matemática es necesario en un profesorado, o para dar historia, por ejemplo, es necesario en el profesorado que el docente tenga los contenidos de historia, pero que a su vez sepa de didáctica. Y eso es un problema histórico que creo que aún se mantiene, porque son como dos carreras distintas, son dos líneas distintas. Entonces hoy nos encontramos en los profesorados que saben, algunos que saben un montón de su materia,
pero que no saben cómo transmitirlo, porque de pedagogía no tienen la formación. Eso es un problema histórico. Estoy hablando de 40, 45 años atrás, y yo creo que aún se mantiene. Y con respecto a lo que decía Claudio, el nivel de los universitarios, que es cierto que está bajando, por eso uno cuando va al médico hay que tener un cuidado que sea un poquitito mayor, porque como Sí. para que tenga un poco, diría, a ver, antes, esto me lo comentaba mi compañera Cecilia, que la conocés vos, Clelia, que hizo la residencia en el Hospital Ricardo Gutiérrez. Salida de la facultad, se peleaban por hacer la residencia, había que rendir un examen muy riguroso, quedaban muy pocos con sueldo, luego otros quedaban como concurrentes que también iban una cantidad de años a formarse pero sin sueldo. Hoy día no hay quien quiera hacer residencia. Entonces me decía otra doctora de otra área, no psicóloga, reumatóloga, que ella hizo 10 años de formación en el hospital público viendo pacientes, ¿no? Ya recibidos de médico, viendo pacientes. Hoy día hacen un curso, 2 años, y tienen la especialización en reumatología y nunca vieron un paciente. Obvio que la calidad de la formación cae muchísimo, ¿no? Pero ¿por qué no quieren hacer residencia? Vemos permanente, por eso se enlaza el tema de la formación con el tema económico. Vemos permanentemente los médicos residentes que les pagan que no les alcanza para sustentar su alquiler. Lo hemos visto en manifestaciones, en el Garrahan. Vamos, como dice Claudia, vamos a tener un problema serio con la formación de nuestros profesionales, porque caes en un gastro joven y se confunde el intestino con el esófago. Digo, no es verdad esto, no es un cuento, ¿no? Hay Porque es una, parte práctica de la residencia, de estar en contacto con los pacientes durante 4 o 5 años para aprender. No se puede hacer la residencia con un curso de 2 años por internet, a distancia o semipresencial o como sea. Eso está pasando ahora está pasando eso. ¿Mm? y hay una educación que se está dando por las grandes empresas. Acá está. Tengo la foto muy, Léelo, porque si no, no sé, no, sí, lo voy a leer. por favor. Monsanto. Sí, Ustedes saben qué produce Monsanto. sí, las semillas transgénicas, sí. Y el Y glifosato y todo el lo... glifosato, todo veneno terrible. Dice, seguimos creyendo en vos. Premiamos tu gana de superarte. Característica del programa. Inscribite. Términos y condiciones, contactos. Cargar tu currículum vitae. ¿Para qué? Para inscribirse en la enseñanza en Monsanto, para educarse justamente en semillas transgénicas, ¿cómo se llama? En plaguicidas, en todos estos tipos de venenos. ¿Son estudios de posgrado? Sí. Mm, Ah, qué bien. Entonces uno se recibe de biólogo en Argentina y después Monsanto lo capta y mm. le da el curso para que produzca venenos y lo contrata. O de ingeniero agrónomo. Ahora, me gustaría, por ejemplo, con respecto a lo que decía, la escuela transformadora o la escuela que reproduce el sistema, ese debate también se dio acá en la Argentina. Cuando se hicieron las escuelas normales, con toda la historia de Sarmiento que trajo las maestras de Estados Unidos, que aparte hay un documental en YouTube, eh, creo que se llama 1420, o después lo busco el nombre del documental, que cuenta la historia de las maestras estadounidenses que vinieron a formar acá y hacer los núcleos de los primeros profesorados, ¿no? Y a Sí, formar a los 1420, docentes. Lili, 1420. 1420. Así lo buscan. Ha Sí. sido, así es algo que está dejado de lado por la historia, sobre todo porque fueron mujeres, seguramente, pero han sido heroínas
en el sentido de que emprendieron un viaje desde Estados Unidos hasta acá, aprendieron otra lengua, las mandaron a Paraná a fundar la primera escuela normal junto con el Al movimiento. Normal de Paraná. El Normal de Paraná, alguna murió en el camino, han sido queridísimas y homenajeadas. Véanlo el documental, porque ahí ya empieza, digamos, la marca de nuestra educación. Una muy viejita, que no recuerdo el nombre en inglés, el Estado le había dejado de pagar la pensión o le pagaba muy poquito. Y todos sus estudiantes, que eran un montón, que están filmados, le pagaron, hicieron todo un pedido y una protesta para que les pagaran la jubilación y hasta que esto se cumplió, mientras lo conseguían, se lo pagaron los ex estudiantes de esta docente, ¿no? Linda historia. Pero sí, es muy bonito el documental, la verdad que muy emocionante, y porque han sido mujeres desvalorizadas, invisibilizadas en nuestra historia y sentaron las bases de lo que han sido las escuelas normales. No importa que fueran de otro país, eran mujeres pobres que venían de Estados Unidos porque acá les pagaban más que en Estados Unidos. O sea, esa alternativa acá se dio también. Las escuelas normalistas, que son las que ellas fundaron, estuvieron contrapuestas a la escuela nueva, 1930, 1950. Modelos de escuela nueva es la de Luis Iglesias, es la de Las hermanas de las Cosettini, Liliana. hermanas Cosettini, y también hay un maestro uruguayo que formó parte de la escuela. Gesualdo. Gesualdo, Hay exactamente. un documental sobre él. Sí, Tanto las Cosettini como Gesualdo fueron echados del sistema. exactamente. Ese debate se dio, esa pelea se dio, y triunfó la escuela normalista. Y los otros, bueno, aunque trascendieron porque escribieron libros y demás, no fueron o expulsados o se jubilaron y bueno, y quedó ahí. Eh, eh, Ahora hay también toda una serie de escuelas que son transformadoras, pero que también cargan con el peso de no tener el subsidio del Estado y que los docentes son voluntarios en muchos casos, que son las escuelas de educación popular, que tienen un tipo de enseñanza práctica más acorde a los alumnos, que tienen en cuenta sus intereses. Bueno, esa corriente paralela está. No sé en qué condiciones. Llegaron a haber 100 escuelas acá de educación popular argentina, fundamentalmente secundarias, los bachilleratos populares, primarias también algunas, e incluso un profesorado que está dentro de los 29 de Capital, que es el Dorita Costa, que está en la Villa de Retiro, reconocido con título oficial y demás. Pero también ahí está el problema económico, son los herederos de las escuelas anarquistas, no tienen, algunos consiguieron el subsidio para sus docentes y siempre manifestándose, ahora no los veo, pidiendo el sueldo para los docentes, ¿no? Pero bueno, como verán, la educación es una variable del sistema económico, todo entrelazado con la cuestión económica desde los inicios, ¿no? Pero hay una escuela transformadora o que intenta ser transformadora, aún dentro de la escuela pública, porque las primeras escuelas de la escuela nueva fueron en escuelas públicas de Santa Fe, la señorita Olga, y de la provincia de Buenos Aires, Tristán Suárez, Luis Iglesias, y en Uruguay no sé en qué localidad estuvo Gesualdo. Pero esa puja estuvo ahí latente, digamos, y sigue estando latente. Hoy deben de estar muy mal las escuelas de educación popular, porque ¿de dónde sacan voluntarios para ir a dar clases cuando la gente tiene que andar luchando para llegar a fin de mes? Algunas consiguieron que les paguen los salarios a los docentes. Sí, Algunas escuelas de gestión popular, digamos. Y yo quería rescatar lo que vos mencionaste antes, Liliana, que las primeras escuelas de educación popular, más que socialistas, fueron anarquistas.
Y los anarquistas siempre los tenemos asociados con las bombas y nos olvidamos de todas las bibliotecas que fundaron, las sociedades de fomento que fundaron y las escuelas de gestión popular que fundaron. Allí donde se necesitaba. Esto está asociado a la migración europea que tuvimos a principios de siglo. Lo quería asociar un poco a uno de los problemas de igualación que tiene la escuela, porque tenemos mucha migración nosotros ahora. Es decir, no tanta, pero tenemos migración de los países, ¿cómo se llama? Latinoamericanos, países vecinos, paraguayos, bolivianos, menos peruanos, en el sur chilenos, tampoco tantos, y últimamente, esto es de los últimos años, muchos venezolanos. Y desgraciadamente, y pienso que en gran parte por una mala publicidad, se lo suele discriminar, tanto en las escuelas como ahora se lo quería hacer en la universidad. Por eso los nombré en primer término, porque el asunto está fresco todavía. Hubo mucha discusión con esto. Suelen ser objetos de bullying y de cierta discriminación aún de parte de los docentes, que no lo hacen intencionadamente, pero fíjate que de muchos de esos chicos, y se dice, y son bolivianos, no hay más que verlos. No son bolivianos, son argentinos. Por ahí son hijos de bolivianos o son jujeños, pero al docente le parecen extranjeros. Con los paraguayos suele pasar lo mismo. Son hijos de paraguayos, pero son formoseños, chaqueños, correntinos. Se confunden los criterios. Nosotros tenemos el criterio de la tierra, no de la sangre. Y para resumir, habría muchísimo para decir aquí. La escuela tiene unas cuantas formas de segregar, de diferenciar, de no igualar, que es por clase, por género y también por etnia, raza, el nombre que le quieras poner, porque aunque parezca mentira, todavía hay quien habla de racismo y discrimina por raza. El problema principal suele ser la lengua, porque suelen venir con otra lengua que es la que se habla en sus casas, sobre todo en las zonas rurales. Y esta ley de educación había solucionado esto de manera muy enriquecedora, porque en vez de perder una lengua y la mismidad, como se hizo a fines del siglo XIX, con el afán de fundar una nación, con la bandera, el escudo, la escarapela, el himno y la noción de argentinidad, se les trató de borrar el origen, que pierdan su lengua, pierdan sus tradiciones y sus costumbres. Ellos subsanaron a su manera con tantas asociaciones, la sociedad italiana y la sociedad española que ves a la entrada de todos los pueblos, ¿no? Los pueblos de la provincia, todos tienen su sociedad española e italiana, ahora están totalmente integrados. Pero ahora, en vez de hacerlo de esa manera, si querés sufriente, y que lo tengan que subsanar como pueden, en vez de hacer perder usos, costumbres, lengua, noción de ser ellos mismos, se hacen las clases con 2 docentes. Eso lo tienen muy bien pensado los chinos, porque la colectividad china es enorme, mucho más grande que al principio. Yo vi llegar los primeros chinos cuando todavía era docente. Ahora tienen un barrio completo, están por todos lados, conservan su lengua, y en las escuelas donde hay muchos chinos, y van también argentinos,
hay dos docentes, una docente de chino y otra de argentino. A los chinos les resulta rapidísimo aprender el castellano. A los que hablan castellano les resulta dificilísimo aprender chino. Claro, porque no están en todo el día con el habla china cerca, en cambio los chinos sí. Y así se hace con los que hablan aymara, con los que hablan quichua, con los que hablan guaraní. Tenemos población con esas lenguas. Si es la lengua lo que unifica una nación, como alguna vez se dijo, no. Una nación puede tener varias lenguas. Esto quería agregar, porque ya veo, a ver qué hora tenemos. 1:30. Pronto nos va a echar Luisa. Sí, ya estamos casi, pero bueno, la verdad que el tema da para cuánto tiempo, ¿no? Y Muy, esperemos que nos hayan escuchado muchos docentes, que esto sirva para reflexionar un montón sobre la tarea que tenemos los docentes, Sí. que la Y una educación... cosa que también separa por clase es el gasto que tienen las familias con los chicos en la escuela. Cuando llega marzo, en algunas casas es un drama. Y en algunas escuelitas la maestra dice, y el nene falta porque se le mojaron las zapatillas, tiene solo unas. Ahí está, así es. O no traen cuaderno porque no lo pueden comprar. Y lo que Vaya, sí. sucede, claro, Clelia, lo que sucede que, bueno, esto de que la educación es un verdadero derecho de los seres humanos, de todas las personas, que educar es un compromiso responsable que empieza por la familia, pero cuando estamos viviendo una crisis tan importante, ¿no? Yo creo que a nivel mundial, hasta la familia entra en crisis, las familias que están separadas o que a veces hay una abuelita que no puede con ella y está a cargo de varios nietos, hay un papá que se fue, una mamá que trabaja en casa de familia, tantas cuestiones que vemos a diario en las escuelas. ¿Cómo podemos decir compromiso, responsabilidad de la familia? Esa familia que no está, como Martita siempre nos cuenta, ¿no? De ese estudiante que ya actualmente viene con la llave de su casa colgada en el cuello. Varias veces cuenta esa anécdota, ¿no? Que ella nos dice que antes ese estudiante venía acompañado de su mamá o de su papá, después su abuela, después un hermano, después nadie. Y ahora viene con la llave de su casa colgada en el cuello. Eso habla de la crisis y el deterioro que estamos viviendo. Y bueno, compromiso, responsabilidad también del Estado, ¿eh? Del Estado que fue dividiendo, dividiendo y dividiendo para reinar, y estamos así. Yo recuerdo de mis épocas de maestra, cuando yo daba todas las áreas, y qué feliz que era viendo a mis estudiantes en educación física. ¿Cómo los conocía en forma distinta, más integral? Cosas que no sabía de ellos, los descubría en esa clase, o en música, o en plástica, antes. ¿Y qué pasó después? Tenemos un profesor de plástica, un profesor de inglés, un profesor de educación física. ¿Y qué hace el maestro en esa hora? En esa hora que le decimos especial, porque viene el maestro de otra área, de otra asignatura, como quieran llamarle. ¿Se va a tomar un cafecito? No. Hay que compartir eso porque nosotros también aprendemos. A mí me encanta ahora a mis estudiantes de adultos que vino el profesor de inglés. Y mis estudiantes se están alfabetizando. Y bueno, entonces nos alfabetizamos juntos en inglés, ¿no? Y ellos ven y compartimos y yo copio lo que el profe dice y después en la semana acuérdense que era que nos enseñó esto, conocer al otro. Tenemos una persona delante nuestra.
y es nuestra Pero responsabilidad con veo los... que tienen los profesores especiales y que Sí, además trabajan, porque yo he además. visto profesores especiales que realmente, como decía Marta, roban el sueldo, no hacen nada. Claro, pero el maestro tiene que estar en esa hora especial. Claro, Porque sus estudiantes se mimetizan, o sea, a ver, mi maestra está, mi maestra también está aprendiendo. Qué lindo eso, a mí me encanta. Y motivás, ¿no? Bueno, eso, la verdad que súper agradecida de todo lo que han dicho. Esperemos que sirva para mejorar un poquito la tarea, ¿no? sí, Sabemos que está todo mal, que el sueldo no te alcanza, que no llegas a fin de mes igual que todos. Y sí. bueno, pero tenés Habría que personitas. completar con otras cosas, Sí, la gratuidad de la enseñanza, que a veces nos olvidamos. sí. Fíjense, voy a contarlo con un ejemplo. Yo tengo una amiga que pinta, y muy bien, por cierto, y hacía grabado también. Fue profesora de plástica mucho tiempo y estuvo viendo escuelas en Estados Unidos. Está bien, Estados Unidos son requete ricos, con el que tiene plata hace lo que quiere, como dicen. Pero recordaba, ella y yo también lo recordaba, cuando empezás una clase con los chicos, que me olvidé el lápiz, no tengo témpera, señorita, me da papel, no traje tal cosa. Bueno, tenés que proveer todo lo que podés y hasta que empezás pasaron 15 minutos. En Estados Unidos, para la enseñanza de plástica, los chicos en sus gavetas tienen todo preparado. Lo provee la misma escuela. La escuela da las témperas, da el papel, a todos se sientan y se ponen a trabajar inmediatamente. No se pierde un minuto. Se trabaja con el consigna o tema que se les dé, ¿no? La capacidad del docente de expresión plástica sabrá lo que hace, pero en cuanto a los insumos, ya los tienen provistos. Eso nunca se piensa en la escuela. Tanto es así, se había pensado hace un tiempo que a los chicos se les dieron textos, se les dieron notebooks y demás, a veces con falta de criterio y mal repartidos, pero se dio. Si no, el chico tiene que comprarse los textos que en realidad son carísimos. Los textos, los cuadernos, los lápices, las lapiceras y otras cosas que ahora ni voy a mencionar porque cada especialidad tiene la suya. Por ejemplo, para hacer dibujo o las escuelas industriales, todo el papel especial que necesitan para trabajar, son todas cosas caras. Ni hablemos si el chico va a escuela privada y tiene que comprarse el uniforme, las mochilas, las zapatillas, la lanchera con el lunch. Sumen y van a ver por qué marzo es siempre un dolor de cabeza en los hogares de clase media. Y se ha naturalizado tanto que el chico va a escuela privada, que la vez pasada lo dije, pero hoy lo voy a repetir. Cuando se hacen los a ver, ¿cómo se llama? Los gastos que tiene una familia, siempre se cuenta la cuota del colegio. ¿Por qué si tenemos escuelas gratuitas? ¿Por qué? Por televisión, si vos mirás, siempre dicen, y bueno, se gasta tanto en comida, tanto en alquiler, tanto en esto, y la cuota del colegio. Parece que se propendiera a que la educación sea privada. En realidad tendría que ser gratuita y mucho mejor provista. Sí, claro, Clelia, claro. Bueno, Bueno, compañeros, ¿les parece que vamos cerrando unas sí. palabritas de cierre cada uno? Claudio, algo para redondear? Sí, sobre la gratuidad, eso significa una forma de empezar a eliminar
el dinero, el uso del dinero en nuestra sociedad, que es uno de los flagelos que tenemos. Por ejemplo, educación gratuita, libros gratuitos, elementos para la enseñanza gratuitos, salud gratuito, remedios gratuitos, transporte gratuito. Nadie se sube a un colectivo para gastar de más. Los servicios, electricidad, gas, agua gratuitos. Eh, ¿Cómo se llama? Viviendas gratuitas, en comodato. Toda una serie de cuestiones que en la sociedad, en vez de estar la sociedad proveyendo a sus miembros, es al revés. Los miembros tienen que pagar con el dinero y el uso de ese dinero permite el enriquecimiento. Pagando todo eso, permite el enriquecimiento de las grandes empresas en este país y que haya una caterva de individuos mal, ¿cómo se llama? Cretinos, estúpidos, pero pícaros, que se están llevando la riqueza producida por los trabajadores. Hasta la vivienda. Si la vivienda es nuestra, ¿por qué le tenemos que pagar a la municipalidad, a la nación? Ah, los impuestos a la población y el impuesto al consumo tiene que desaparecer. Por supuesto. Es el que no desaparece. El IVA está como cuando lo pusieron. Y el impuesto a la riqueza tengo entendido que disminuyó, ¿no, Claudio? Ah, sí, disminuyó. No, pobre gente. Claro. Sufría por eso. La gente sufre de pagar millones de pesos por los miles de millones de pesos que tienen. Bueno, ¿les parece que, a ver, Clelia, Luisa, con respecto al tema, algo que nos quede como síntesis o alguna reflexión para nuestros oyentes? Para ir. Bueno, que la escuela contra todo lo contra todo lo que esperanzó en algún momento, hizo mucho, no lo voy a negar, pero mantuvo las diferencias sociales, no propendió la igualdad, porque siendo un producto de la sociedad, la copia, sin querer la copia, aunque no quiera la copia. Luisa, Y yo un mensaje a los maestros que están en las aulas hoy, ¿no? Que a pesar de todo sigan eligiendo esto de conocer a la persona que tienen que educar, ¿no? Conocerlo, respetarlo, escucharlo, crear esto del espíritu crítico, de que reflexionen, de ser escuchados. Eso. bueno, gracias, Luisa. Bueno, por mi parte, me acuerdo de una frase que me dijeron cuando empecé a estudiar allá en primer año, hace mucho tiempo: la educación es una variable dependiente del sistema. Es decir, que bueno, si la sociedad no está bien, si el gobierno no es bueno, la educación no va a andar bien. Así que tenemos que ampliar un poquito la mirada hacia afuera. Y por otro lado, digamos, en el mientras tanto, a nadie le pagan un plus por trabajar mal y atender mal a la gente. Creo que eso lo decía Clelio, no me acuerdo quién, pero es así. Así que bueno, vamos a ver si en el próximo programa, a mí me interesaría, y ya hace rato que tengo ganas de tratar el tema del cambio climático, eh, Sí. y todo lo que ha estado pasando en el Mediterráneo con, bueno, con la alteración climática y los fenómenos tan extremos que produce, ¿no? Hace un tiempo se decía que la pandemia no fue lo peor, que lo peor que viene es el cambio climático. Así que bueno, trataremos de ver si encontramos algún especialista, porque necesitamos especialistas en el tema, como para que nos acompañen. Ese señor de Mendoza, Liliana, ese señor de Mendoza que una vez estuvo,
Y le preguntaremos, tenemos en la semana tiempo para preguntar a ver Ahí quién está. pueda asesorarnos en el tema de cambio climático. Bueno, un saludo a todos los oyentes, gracias al equipo, gracias a Clelia por haber expuesto tan claramente el tema de la educación, gracias a la Radio Conciencia Top New y nos vemos en la próxima.